Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos. Les pido por favor, me inviten, invítenme, hermanos. Almorzar después que terminemos. La insuficiencia del ser humano sí es muy grande, hermanos. Qué bendición. Les invito a que me acompañen en sus Biblias, por favor, a esta primera carta de Timoteo. Estamos llegando a su final. Vamos a estar en el capítulo 6, versículos 17 al 19. Voy a leer el versículo 17. La iglesia a una voz lee el versículo 18 y todos unidos leemos el versículo 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Espíritu Santo, Dios trino con nosotros, dígnate hoy añadir bendiciones a tu palabra. Dígnate cubrirla de bendiciones. Dígnate hacer con ella lo que en tu santa y bendita providencia se ha decretado para hoy en esta iglesia. El texto leído es el texto no escogido por un hombre, sino por ti. Y oramos a ti, Espíritu Santo, que inspiraste al apóstol Pablo allá en Macedonia a escribir todas estas instrucciones, exhortaciones, mandamientos al pastor Timoteo, que hoy mires con mucha compasión a esta iglesia y que seas haciendo la obra que hiciste en aquel siglo en la iglesia amada de Éfeso. Ayuda al pobre e insuficiente predicador, como estamos seguros ayudaste a Timoteo como pastor cuando le tocó explicarles este texto a la iglesia. Él recibió un mandato. Pablo recibió el mandato de ti. Pablo le da el mandato a Timoteo y Timoteo como pastor tenía que mandar a la iglesia. Ese es el orden. Y hoy queremos, Espíritu Santo, esa obra tuya aquí, en el insuficiente, pobre, débil y tembloroso medio humano que escogiste para exponerlo, y en todas estas almas que sedientas has traído hoy para que te escuchen. Bendice la iglesia y ayúdala, porque te necesitamos, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, amén. Tomen sus lugares de asiento, por favor. En el reino de Cristo, un rico no se define por lo que tiene, sino por lo que da. En el reino de Jesucristo, un rico no se define por lo que tiene, sino por lo que da a los que tienen menos que él. Continuando con el estudio consecutivo y expositivo de esta primera carta de Pablo a Timoteo, llegamos hoy a su penúltimo mensaje. Hoy llegamos al mensaje número 60 de esta carta. 60 horas mínimo, 60 horas de estudio de esta carta de escasos 6 capítulos. Nos queda, Dios mediante, el último sermón, versos 20 y 21 para el próximo domingo, que la cerraremos. Y en estos versos 17 al 19, el apóstol Pablo, antes de cerrar la carta, da un mandamiento específico al pastor Timoteo, para que él a su vez lo transmita a la iglesia. Un mandamiento dirigido a una audiencia muy, muy especial. ¿A quién es el mandamiento? A los ricos de este siglo manda. A los ricos de este siglo manda. En el contexto remoto de la carta, la ciudad de Éfeso era una ciudad capital realmente rica, según los historiadores. Era realmente rica. Habían verdaderamente lo que hoy llamamos multimillonarios.
La gran parte de la sociedad era rica materialmente. Y es posible, porque para Dios no hay nada imposible, que algunos de esos ricos hayan sido convertidos a Cristo. Es posible. Pero también sabemos por el testimonio interno de la carta que el Señor también había convertido viudas literalmente pobres, capítulo 5, verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Estas eran mujeres pobres, literalmente sin dónde caer muertas. Pero también había convertido esclavos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Trabajadores que no recibían un solo centavo de pago. Pobres, viudas y hombres pobres. Y es posible que esos ricos, que los ricos de la iglesia, más bien, que los ricos de la iglesia estuvieran menospreciando a los más pobres de la iglesia, en lugar de compartir con ellos sus bienes materiales. Tenemos posiblemente unos muy pocos millonarios allí. Tenemos unas viudas y unos esclavos muy pobres. Pero ¿qué hacemos con el grueso de la iglesia? ¿En dónde lo encajamos? Y es importante para entender el texto, saber en qué categoría se clasifican a esos creyentes. Porque puede alguien preguntarse, bueno, pastor, si esto es solamente para los ultra super millonarios. Ayer estuve incluso estudiando la lista de los 10 más ricos del mundo y no me quise ni aprender los nombres, se los digo. No, qué extravagancia. O sea, qué extravagancia, son miles y miles. Cientos de miles de millones los que tiene, de dólares los que tiene esa gente. No, el Señor tenga misericordia. Pero entonces podría alguien decir, pastor, si yo no soy millonario y este pasaje habla es para los ricos de esa forma, ¿usted para qué oró por mí esta semana y me convocó para venir hoy? Este pasaje se refiere a ellos, entonces ¿para qué estoy aquí? No, lo primero que debemos entender es que los ricos en la iglesia se clasifican en dos categorías. Unos, esos pocos que en algunas iglesias están, poquiticos que están en algunas iglesias, porque para Dios no hay nada imposible y ha salvado millonarios. Pero se cumple la palabra, a difícil que es, aunque de que los hay porque Dios es justo y es bueno. Entonces esos son una línea. Y la otra categoría, en la otra categoría entra el grueso de la iglesia. ¿Están entendiendo? Aquí no tenemos ningún multimillonario, a menos de que haya por ahí alguien camufladito ahí. No, si aquí estuviera ya hubiera comprado el local para la iglesia. Porque es un cristiano, sería un millonario reformado, imagínense. Sabría que los bienes son del reino. No hay. La segunda es los ricos a los que apunta el texto es a la gran mayoría de los creyentes que están en la iglesia. Repito esto. La palabra rico apunta a la gran mayoría de los creyentes que están en la iglesia. ¿Recuerdan la frase con la que introduje? ¿Se les quedó algo? En el reino de Cristo no es rico el que ¿qué? El que más tiene, sino el que ¿qué? Alguien preguntará, pastor, entonces yo soy rico. Y se lo voy a decir, por doble partida.
es rico, archimultimillonario, rico espiritualmente. Usted ya fue bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya es heredero y coheredero juntamente con Cristo de la vida eterna. Ya, usted ahí. Pero también es rico en la otra área. Usted es rico materialmente. ¿Por qué? Porque en el reino de Cristo, por el contexto inmediato del pasaje, verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La palabra rico en cuanto a lo material significa, y presten atención, tener algo más de lo exclusivamente necesario para vivir. Amén. ¿Qué es un rico en el pasaje y qué es un rico para el reino? Es aquel que tiene exclusivamente algo más de lo indispensable para vivir. Vuelvo a decir, si se repitiera Millonarios, este texto realmente habría que ignorarlo en muchas iglesias, por no decir en todas. Si hablamos de ricos en la extensión de la palabra, no. Está hablando del grueso de la iglesia. Hay viudas sin nada, hay hermanos pobres sin nada, y la gran mayoría de la iglesia somos ricos. Amén. Amén. Somos ricos, ¿por qué? Porque tenemos algo más de un techo sobre nuestra cabeza, de un abrigo y de un bocado de comida. Tenemos más. Y todo el que tenga más de eso es un rico en el reino de Cristo. Por eso en el reino de Cristo también no hay nadie tan pobre que no tenga que dar, sino ricos incapacitados para dar. La gran mayoría incluso tenemos más. El tema del pasaje es el mandato a los ricos de la iglesia a no poner la confianza en las riquezas, sino en Dios, siendo ricos en buenas obras, ya que usadas correctamente, esas riquezas se convierten en tesoros para la vida eterna. El título que le he dado es Ricos en buenas obras. Ricos en buenas obras. Y el mismo pasaje nos da un bosquejo claro y muy sencillo, pero nos da un bosquejo claro. El verso 17 del A al C nos da el mandamiento negativo a los ricos. A los ricos de este mundo manda que no, ahí está el negativo. Segundo, nos da un mandamiento positivo para los ricos. Verso 17 de al 18, sino en, y que sean ricos y en buenas obras. Y el verso 19 nos da el propósito del mandato positivo para los ricos. Atesorar, sí, pero ¿para dónde? Para la vida eterna. Veamos pues entonces el primer encabezado de este maravilloso pasaje. Verso 17, a los ricos de este siglo manda. Como podemos ver, el mandato va dirigido a una audiencia muy especial, los ricos, y ya sabemos entonces a qué ricos se refiere. Aquí estamos todos, esos ricos. El mandato se dirige al grueso de la iglesia, también queda claro, ya que un rico en lo material para el reino de Cristo es tener algo más de lo única y exclusivamente indispensable para vivir. Solamente compárense con personas y ustedes dirán, oh, es que es millonario comparado con esa persona. Si tienes más de 3 o 4 mudas de ropa, ¿cuántos las tienen? Yo levanto mis 2 manos. ¿Sí? Casa propia o con qué pagar arriendo, mis 2 manos las levanto. Si tienes las 3 comidas, las levanto. E incluso puedes darte el gusto de decir, amor, hoy no prepares esto, prepárate esto o aquello otro. Eso es ser rico, hermanos. Eso es ser ricos. Lo que pasa es que somos ingratos, malagradecidos, codiciosos, avarientos, tacaños. Cuando uno ve esto a la luz de la palabra de Dios, cuando se discierne espiritualmente lo que el Espíritu quiere decir, uno se da cuenta, Señor, perdóname. Perdóname. ¿Tienes agua potable? ¿Luz, gas, teléfono? Y podía quedarme en la lista. ¿Viniste hoy incluso en taxi? ¿Tienes moto, hasta carro? Y la lista se haría interminable. Solo piensa en cuántas personas
caminan hasta kilómetros con un timbito a buscar un timbito de agua de un pozo, de agua contaminada, y llora. Y llora cuando te quedas malgastando media hora el agua en la ducha o revisando el celular y con las llaves abiertas. Piensa qué tan ricos somos. Personas que no tienen ni un solo par de zapatos, ni uno solo, que rompen una botella. He visto documentales donde rompen esas botellas que las olas llevan, las rompen y le sacan y le hacen unos huequitos con unas cuerditas que ellos hacen, y eso se lo ponen para poder caminar sobre esas piedras y eso así. No tienen. Aquí no tenemos millonarios, pero sí tenemos muchos ricos, mis hermanos. Muchos ricos. Mi corazón fue bastante humillado ayer mientras preparaba el mensaje, mis amados, porque qué ingratos y malagradecidos que somos, hermanos. Pero luego le habla del tiempo del mandato. Luego le habla del tiempo a los mandatos a los ricos de este siglo. Es un mandato que está en un tiempo presente, en un continuo presente. Cada que leamos el texto, que lo leyeron en el siglo I y que lo leerán dentro de 200 años, van a ver a los ricos de este siglo. O sea, es un continuo. ¿Qué significa este siglo? Bueno, la frase hace referencia al periodo o espacio de tiempo inaugurado con la primera venida, nacimiento, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Ese es el primer siglo. Ahí se inauguró. ¿Y hasta dónde va este siglo al que se refiere el texto? ¿Hasta dónde va? A ver, hasta la segunda venida de Cristo. Hasta la segunda venida de Cristo. Allá termina y se inaugura el siglo eterno de inmediato. Así que el mandato de Pablo se hace extensivo a los ricos de la iglesia que existían en su tiempo, a la que ha existido y a la que existirá hasta que Cristo regrese por segunda vez. ¿Y qué tenía que hacer Timoteo como pastor de esos ricos? Dice, a los ricos de este siglo, y ahí está la palabra, manda. A los ricos de este siglo, manda. Ordenarles, exigirles. Algunos creyentes, y me lo han dicho literalmente, dicen, el pastor debería más bien recomendar, indicar, proponer, sugerir, pero no mandar. Pero no, mis hermanos. El pastor está puesto como una atalaya sobre el pueblo de Dios. Y si poniendo a veces carita de 38 largo a punto de disparar, ¿qué tal sobándole la espaldita diciéndoles todo está bien? No, está puesto para eso. Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Por un pastor. El pastor, en muchas ocasiones, al igual que Timoteo, le toca mandar, le toca exigir que se obedezca. No que se obedezca a su palabra, nunca, pero sí le toca mandar en el nombre de Dios que se obedezca a la palabra de Dios. En el nombre de Dios, de parte de Dios, que se obedezca a la palabra de Dios. Para eso estamos puestos. Y esta es una orden que conlleva un imperativo. No era consejo, no era una opinión, no era una ver cómo lo manejas tú, Timoteo, no. ¿Por qué, hermanos? Por el pecado que se estaba previniendo. Por el pecado que se estaba previniendo. Vuelvan al texto. Manda que no sean altivos. Que no sean altivos. La palabra altivez es sinónimo de orgullo, soberbia, prepotencia e indiferencia para con el más débil. Esa era la orden. Timoteo tenía que reprender la altivez de la iglesia.
Y yo pregunto algo con mucho respeto. ¿Será que la altivez es solo para los millonarios? No, yo en mi experiencia personal, valga la redundancia para que quede más anclada allá, he conocido ricos en la extensión de la palabra, más humildes que muchos que no tienen nada. He conocido ricos, bendito sea el Señor, que yo digo, Señor, qué gracia la tuya. Personas ricas, más humildes que los pobres. Es un pecado muy común en el hombre, así no tenga riquezas materiales. Por eso el pasaje es para el grueso de la iglesia, para todos. ¿Qué decir para hablar solo de una clase de altivez? La altivez espiritual. ¿Cuántos leyeron un comentario de algún buen comentarista, así, un buen comentario de un buen hermano, y ya se creen teólogos sobre sus hermanos? Se creen teólogos y se levantan como jueces sobre los hermanos. Altivez espiritual, orgullo espiritual, prepotencia espiritual. Hermanos que para pedir un favor, no, ellos van y dan es una orden, casi que gritado. Altivez, el corazón del hombre por naturaleza es un corazón altivo. Por naturaleza es un corazón altivo, prepotente, soberbio, indomable casi. Y eso hace que la altivez en algunos sea casi algo a flor de piel. A veces se le acercan a uno y le dicen: pastor, ¿verdad que ese hermano es altivo? Y yo le digo: ¿no me conoce a mí? ¿Quiere ver un altivo? Véalo aquí y mírese usted. Y mírese usted, porque la altivez es de todos. Es de todos. No hay que ser millonario para ser altivo, solo hay que ser humano. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos pecadores. Solo hay que ser hombre o mujer para ser altivos. De una u otra manera hemos sacado la altivez. En algún momento ese pecado ha hecho de las suyas con nosotros. En algún momento de la vida. El solo hecho de reaccionar mal a algo que me digan, porque es que no me gusta, ¿es humildad o es altivez? Al esposo, a la esposa, a cualquier hermano, a cualquier persona. ¿Qué muestra eso? Altivez. Un pecado dominante, arraigado, que de por sí el ser humano ama mucho, porque es como un arma de autodefensa. Es que si me bajo mucho, no, es que tampoco le voy a bajar la cabeza. Lejos de la cruz, lejos de la cruz. Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Es un pecado que debemos mortificar y trabajar en él. Es un pecado. Mayormente cuando este pecado, pues obviamente conforme al pasaje, lo saca a la luz o le da vida el vestido, el saquito, los zapatos, el carro, la moto, la casa, cuando es todavía más nutrido o alimentado por cualquier vileza material. 29:23, Proverbios: el altivo será humillado, pero el de espíritu humilde será enaltecido. De una u otra manera, todos los altivos que estamos aquí hoy seremos humillados, seremos humillados. A veces Dios usará personas para humillarnos y otras veces Él solito, Él nos va a humillar. Pero no se queda en el aire la palabra. No se cae una palabra sin que se cumpla. Pero el de espíritu humilde será enaltecido. Por eso esta orden, hermanos, vuelvo a repetirlo, es para nosotros los ricos altivos. Todos debemos luchar contra la altivez del corazón. Recuerden, la riqueza en sí no es mala, ya lo vimos en un mensaje en el verso 10. Lo malo es el amor a las riquezas que llevan a la altivez. Son tan nocivas las riquezas que tienen el poder de conquistar nuestro corazón.
tienen el poder de llevarlo a nuestro corazón. Por eso, el segundo mandato negativo es contra el peligro de caer en la idolatría. Vayan a la siguiente línea del pasaje, verso 17. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Es un llamado a reprender la idolatría. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que ocupa mi corazón en lugar de Dios. Todo. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Estamos amando cosas. Y hay cosas que nos llevan y nos absorben mucho más del tiempo que yo le estoy dedicando al Señor. Ídolos por un lado, ídolos por el otro. Idolatría es todo aquello que ocupa mi corazón, llevándome a confiar más en ello que Dios, o confiar en eso por encima de Dios. Y el llamado es cuidado con las riquezas, cuidado con lo que tienes. Dios nos manda a no poner nuestra confianza en ninguna cosa creada, no solo en los bienes materiales, que es el punto acá, los bienes materiales, que son temporales, que van a desaparecer, que pueden desaparecer en cualquier momento. Poner la confianza en un bien material es confiar en algo completamente incierto. Es un salto al vacío. Es pretender retener el aire con mis manos. Hace poco hablaba con un hombre y me decía, tengo un poco de temor porque tengo un cliente. Y si ese cliente se me va o no sigue conmigo o alguien le da una mejor oferta, mi economía va a sufrir. ¿Dónde está la confianza de ese hombre? En los bienes materiales. Hoy están, mañana desaparecen. La frase de este siglo, hermanos, también hace referencia a algo temporal, a algo que va a desaparecer. O sea, todos los bienes materiales de los hombres desaparecerán o al final de este siglo o al final de nuestra vida. Capítulo 6, verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada y duda nada podremos sacar. Cualquier cosa puede ser un ídolo. Piensen en eso, solo imaginen en esto, pastor, es que no pude ir el domingo porque es que los muchachos se fueron a pasear y me dejaron el perrito y tuve que cuidar el niño. Un ídolo. O pastor, es que mi hija, es que mi hijo. Idólatras. Cambian al Señor por cualquier cosa que el Señor mismo les ha dado. Por cualquier cosa. Es que si no abro el domingo. Y cambian el día del Señor por quedarse en la casa para atender al hijo que fue que vino. En vez de decirle, es que vamos para la iglesia porque si no vas a la iglesia y crees en Cristo te condenas. Que se quede en la casa. Pero cómo me distrae, cómo me sacan de fácil los ídolos del corazón. Y saben una cosa, que la mayoría de los cristianos ignoran que Dios en todo es perfecto, pero hay una perfección que nosotros ignoramos mucho en este tema. Y es que Dios es experto en matar ídolos. Pensé que muchos iban a decir amén. Dios es experto en matar ídolos. Amén. ¿Cuál es ese ídolo que tienes tan arraigado en tu corazón? Dios te lo puede matar. Llámese riqueza, llámese esposo, llámese esposa, llámese un hijo, llámese una hija. Si Dios realmente trata contigo, Dios matará tus ídolos. Matará tus ídolos. Aquello en lo que tú tengas puesta tu confianza, que sea tu gozo, tu paz, ay, es que lo veo, es un ídolo para ti.
Si tu trasnocho es la empresa, y es que la empresa, y ya se metió la empresa, tu empresa se volvió un ídolo, y Dios en cualquier momento te la puede arrebatar, si eres un cristiano. Si no eres cristiano, antes te multiplica, y mientras más amas la empresa, más te multiplica, y el hombre cree, pues que Dios me está bendiciendo tanto. No, fue que ya te dejó, ya te soltó, listo. Amada iglesia, cuidado con los ídolos. 2 mandatos negativos: cuidado con la altivez y cuidado con los ídolos. Confía solo en Dios. Dale tu tiempo, tu corazón, tu mente, tu todo a Dios. Recuerda que Él solo pide una cosa de aquellos que dicen amarle, solo una. Hijo mío, dame tu corazón. O sea, lo pide todo, una sola cosa, todo. Y tú, teniéndolo a Él como un todo, entonces Él te dará la sabiduría para administrar tus bienes conforme a su voluntad, sin hacer de ellos un ídolo. Recuerda, nadie debe ser tu ídolo en este mundo, nadie, solamente Dios, solamente Cristo. Y esto nos conecta con nuestro segundo encabezado, el mandamiento positivo para los ricos. Pablo, apóstol, también era un pastor maestro. Y él sabía que como consejero no solo podemos decir, hermano, deje de hacer tal y tal cosa, sino que el consejero maestro debe decirle, cambias esta conducta por esta, dejas de hacer esto para que hagas esto. Un contraste es lo que hace Pablo acá. El mandato positivo para los ricos. Leamos todo el verso y lo conectamos en la parte D. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y ahí viene el positivo. Ahí conecta con el contraste. Sino, ahí está el contraste. Sino en el Dios vivo, en el Dios vivo. Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas para que las amontonemos, para que las atesoremos, para que, como ese hombre de allá del evangelio, oh, cuánto tengo, ahora sí puedo dormir tranquilo, y bueno, voy a abrir en qué bancos y en dónde más llevo, porque es que tengo tanto. Necio, esta noche vienen a reclamar tu alma y todo lo que tienes, ¿de qué te servirá? No. Con esta frase, sino en el Dios vivo, el apóstol Pablo contrasta el mandamiento negativo, no, con el sí. Cree solamente en Dios, confía solamente en Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Génesis nos enseña que Él es el creador, dueño y dador de todo bien. Confía en Dios. Los bienes son cosas muertas, temporales. Dios es el Dios vivo. El único refugio, la única roca segura para el creyente se encuentra en el Dios vivo, como dice el Salmo 73, 25 y 26. Mi carne y mi corazón, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada. Mire, esto es lo que debe hacer, esto es lo que debe obsesionar la mente de un cristiano. Fuera de ti nada, pero es que nada, porque es que todo bien lo encuentro en Dios. Dios es el origen, el génesis, Él es la fuente de todo bien, Quien tiene a Dios, como bien lo sabemos, lo tiene todo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ese es el Dios vivo, al que le debes dar lugar en todo. Desteta ya a tus hijos, destétalos. Corta ese cordón umbilical, suéltalos ya no más ídolos, ya no sean más. Ahora que sea Dios que te los prestó. ¿Qué es lo que más se ama en esta tierra como padres? Son lo que más peligroso, es lo más peligroso para apartarnos de Dios. Hay padres y madres realmente alcahuetas, ya con 30 y hasta 40 años, y mi niño, mi niña. Y es que, mejor dicho, tarde que temprano te vendrá el guante. Porque no son tuyos, no son nuestros, son préstamos de Dios.
Si la propia vida que vivimos es un préstamo de ese Dios grande, absoluto y soberano, ¿cuánto más las criaturas que pone a nuestro lado? Confiar en Dios solamente, porque solamente de Él recibimos absolutamente toda clase de bien, toda clase de bien. Santiago 1:17, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No, es que yo le he metido muchas ganas, vea la empresa que tengo, es que yo sí soy capaz. No, mi hermano, si usted respira es por la gracia de Dios. Hermano, si usted tiene un don para crear empresa, si usted tiene un don para pintar, arreglar un carro, coger una gotera, hermano, es porque Dios se lo ha dado. No tiene nada. Por eso es bueno aquellos cristianos que dicen, mientras más Dios me da, yo menos tengo. Mientras más Dios me da, yo menos tengo. Ah, qué definición, hermanos, que fuéramos capaces. No, ¿cuánto me quedó en este mes? 25 millones apenas. No, voy por 30. Ese es el ídolo, ese es el corazón del hombre. Y el cristiano está llamado a ser diferente. Miren, toda dádiva, toda, la palabra todo o toda en el original siempre significa lo mismo. Todo es todo y toda es toda. Todo. El poder dar un paso, el poder respirar, ver las flores, los colores, los sabores, los olores, el poder estar aquí, cantar, reírme, llorar, todo viene de Dios. El agua, el sol, la luna, las estrellas, la noche, el día, todo viene de Dios. Toda dádiva, tanto en lo espiritual como en lo material, como en lo físico, viene de Dios. Y es en Él que hay que confiar, porque Él no está diciendo, uy, este no leyó la Biblia hoy, no le voy a dar. No, este no oró una hora completa hoy, no le voy a dar. No, este le dio rabia con la esposa hoy, no le voy a dar. No, en el cual no hay mudanza ni sobra de variación. No, Él no es un hombre. Él no se mueve por emociones, Él nos ama, es en Cristo. Es un amor incondicional. Él nunca cambia, el estándar del amor para su iglesia nunca cambia, nunca. Ni a esos hermanos queridos que en vez de estar aquí van a las sillas desocupadas, ni a esos los va a dejar de amar. Ni a esos. Se perderán cosas y bendiciones, sí, pero no los dejará de amar, porque el amor de Dios para su pueblo no está cimentado en lo que yo hago o dejo de hacer, sino en Jesucristo, que lo hizo todo por mí. Ese es Jesucristo. Y es en ese Dios que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice a Timoteo, mándale a la iglesia que confíe en ese Dios y no en nada de lo que tenga, en nada. Porque miren lo material de quién es. Ageo 2:8, ¿de quién es? ¿De quién es la casa que tú tienes? ¿Dónde vives? ¿De quién es? No, simplemente debido al pecado Dios ordenó unas autoridades a hacer una escritura para que el vecino atrevido no se venga y diga, eso es mío. Es solamente eso. Pero eso no es de nosotros, no es de nosotros. No es. No, y tengo una casa y voy a comprar otra. Y tengo dos y voy por una tercera. Ídolos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Los bienes que tenemos, muchos o pocos, es simple y llanamente porque Dios por su gracia nos los ha querido proveer para que los disfrutemos. ¿Con qué fin? Para que disfrutemos todas las cosas, nos da en abundancia para que disfrutemos de ellas. Hermanos, el Señor no nos manda una vida de abstinencia. No. Dios nos colma de bienes materiales, a algunos los colma realmente, para que moderada y santamente disfruten de todas ellas. No, el hermano que pueda tener por medio de sus riquezas bien obtenidas, usted, una finca, un buen carro, una buena empresa, darse sus buenos paseos, hágalo.
Pero eso sí, como prospera su vida, debe estar prosperando su alma. Y al prosperar su alma, debe estar prosperando el reino de Dios. Porque ¿quién te dio todo? Entonces, ahora que te da, yo venga y nada para el reino. No, administrando los bienes que Dios nos haya dado con mentalidad de reino. Recuerda que el mismo Dios que da es el mismo Dios que quita. Si tú eres un verdadero cristiano y Dios ve que te estás yendo por el otro camino, te los quita. Te los quita. De empresario pasas a ser el barrendero de la empresa. No, recuerden a Job, recuerden, es que el hecho de Job es real. Aunque fue un trato diferente, no era por pecado. Pero el mismo Dios que da, Él es el Dios que quita. Los creyentes disfruten, el que les da mucho, disfrútelo mucho con temor y reverencia, y así debe ser su ofrenda. Así debe ser la ofrenda. Así debe ser el apoyo para el reino. Él me da todo y yo respondo a Dios de lo que Él me da, aportando para el avance de su reino. Y al que le da poco, ¿qué tiene que hacer? Amargarse, llenarse de celos y de rabia. No, disfrute igualmente, moderadamente lo que Dios le da. Lo que Dios le da. ¿Por qué? Porque en la providencia de Dios y su soberanía está tanto la riqueza como la pobreza. Si Él decide enriquecernos acá, no, a mí que no me enriquezca económicamente, pero si Él decide enriquecer aquí a muchos soberanamente, gloria al Señor, gloria al Señor. Yo prefiero que los enriquezca a ustedes y no a mí, porque yo conozco mi corazón, es engañoso y perverso. Yo hoy le pido que me dé y apenas me da, entonces ¿qué dice por allá la palabra? No digas que entonces ahora fue porque yo lo conseguí y me olvidé de ti. No es pecado disfrutar lo que Dios nos da, siempre y cuando lo hagamos conforme a la gloria de Dios. Esto lo digo por si hay aquí algún seguidor del ascetismo, que creo que no, porque no han llegado con las escrituras de las casas acá. Es que vendo todo y me quedo. No, eso sería un problema para la iglesia, porque la iglesia te tendría que sostener. No, moderadamente, mis hermanos. Pero aparte de disfrutar de los bienes materiales que nos da, ¿qué más podemos hacer con ellos? ¿Qué más podemos? Verso 18, miren lo que el mandato. Manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El mandamiento es invertir esos bienes que ya no los necesito, que sé que no me hacen falta para vivir. Un cristiano bien ordenado en su economía es un cristiano que si tiene una microempresa o empresa, él sabe, esto lo requiere la empresa, esto es un capital de auxilio que tengo acá, este es un capital para mi vida y este es el para dar. La mayoría no lo hacen, así. La mayoría no lo hacen, no tienen la economía ordenada delante de los ojos de Dios, porque es que tendría que dar. Ese es el peso del corazón perverso e engañoso. Es que si lo hago así, yo tendría que dar. No. Entonces hacen cuenta, y de lo que saco para mí, entonces de eso es que doy una ofrenda. Y todo el otro dinero se queda para sus inversiones y su vida. El mandato es a invertir los bienes que no necesito. Ya hice cuentas cómo estoy, tengo mi provisión, tengo lo mío. Invertir los bienes en los hermanos más necesitados, con lo cual nos hacemos ricos en buenas obras. O sea, para Dios un rico no es el que tiene mucho, sino aquel que da en abundancia de lo poco que tiene. Para un cristiano no solo disfruta de las cosas para su propio bienestar, él no solo siente disfrute allá, no, el cristiano disfruta de las cosas al compartirlas con sus hermanos más pobres. Esto no está hablando al mundo, no está diciendo coja una olla llena de chocolate, llénala de panes, de sándwiches y váyase a darle a las personas de la calle. No, este es un mensaje para la iglesia, a los ricos de la iglesia. Recuerden que la Biblia, el Nuevo Testamento, si hablamos de él, tiene una audiencia original, iglesias creyentes. No está mandando a que le dé nada a nadie de la calle. Si usted quiere hacerlas
hágalo, pero hágalo porque ya ha dado tanto en la iglesia que usted quiere expandirlo hacia afuera. Pero no salga a darle allá cuando hay necesidades en la familia. No, es a la familia la que hay que nutrir, la que hay que vigilar, preguntarle a los diáconos encargados de misericordia, hermano, ¿cómo está la situación de las ofrendas? ¿Cómo está? ¿Cómo está la canasta del amor? Aquí Dios nos da una estrategia linda. ¿Para qué? Jugamos al amigo secreto, un papelito en la salida, uno, arroz, aceite, papa, yuca, plátano, bueno, de eso no. Pero entonces traer mercado, pero que estemos pendientes los que tengan la forma de sus hermanos más necesitados, que cuando se siente ante ese plato de comida y le venga a la mente un hermano, no diga, oh, qué vergüenza, ¿cómo estará Julanito de tal y yo con esto acá? Sino que sepa que como mínimo tiene su arrocito con su huevito para comer en casa, porque usted trajo ese arrocito y esos huevitos. No, el cristiano disfruta conforme a la palabra de Dios porque él es un hijo de Dios, dando. Hechos 20:25, más bienaventurado es dar que recibir. Y eso es locura para el mundo. No, para las personas del mundo no, eso es loco. Ellos son felices es que les den, recibiendo. Pero que voy a ser feliz dando. Si se me acaba, ¿qué? Esto me costó mucho sudor a mi padre, yo estarlo regalando y por ahí se meten y se disparan. Para él hay más disfrute en dar que recibir, recordando algo que dice Proverbios. Miren lo que dice Proverbios 19:17. Eso que dice ahí, eso es lo que dice, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio a un hermano pobre? Ya sabe que somos ricos, ¿verdad? Y que tenemos para dar. ¿Cuándo fue la última vez que echó un sobrecito allá en las ofrendas específicas para un hermano en necesidad? Yo pregunto, ¿le hacen falta a usted 20,000 pesos? Le voy a decir algo. Aquí hay hermanos que se ven urgidos por 20,000 pesos. Urgidos. Porque es que no les entra un centavo por ningún lado. ¿Cómo está su crédito con Dios? ¿Cómo está? ¿Le ha prestado usted realmente a Dios? ¿Dándole a los pobres? Son misterios de Dios, hermanos, son misterios de Dios. Pero somos una familia, ese es el punto que yo quiero que hoy se lleven ustedes de acá dentro de toda la enseñanza. ¿Qué está haciendo usted por su familia más pobre? ¿Qué está haciendo por sus familiares más pobres? ¿Qué está haciendo por ellos? Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Dios no se queda con nada. Dios no necesita nada. Pero es justo. Es justo. Es justo. Y cada que usted se acuerda de un pobre y usted allá va y echa el sobrecito o trae la bolsita, usted no lo piense, pero misteriosamente usted le está prestando a Dios. Misteriosamente Dios está tomando nota de cada cosa que hacemos en la iglesia. De cada cosa que hacemos en la iglesia. Se lo volverá a pagar. La riqueza cristiana no está en tener mucho, sino en lo que hacemos con lo poco y cómo lo hacemos. Sino en lo que hacemos con lo poco y cómo lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Por qué? Porque Pablo dice que esa dádiva debe ser con generosidad. Generosidad, y aquí la palabra generosidad implica dos cosas. Primero, abundancia conforme a mi capacidad. Pero lo segundo que implica es la capacidad interna o el sentir, la condición interna de mi corazón al dar. La condición, o sea, hay gozo, hay alegría, hay gratitud, hay contentamiento porque estoy dando. Esa es la palabra generosidad acá. ¿Recuerdan por allá una viuda de Marcos 12, 41 al 44? ¿Recuerdan esa viuda? Ahí habían ricos millonarios y ellos iban. Y el Señor mismo dice con su palabra, ellos daban de lo que les sobraba.
o sea, por aparentar. Ellos sacaban el fajo y se sacudían con él así. No, eran monedas en ese tiempo. Ya estaban pensando, sí, había billetes en ese tiempo, ¿cómo no? No, eran monedas, eran muchas monedas. No existían billetes en ese tiempo, pero echaban y echaban esa cantidad allá para que los vieran. Era para que los vieran. Pero ¿qué hizo la viuda? Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Y qué hace el Señor? Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Mire, esa viuda era literalmente pobre, pero ella echó de su corazón, no de su billetera. No echó de sus ahorros, echó de lo profundo de su corazón. ¿Por qué? Primero, mandato de Dios, y segundo, ella sabía que habían otros más pobres que ella para que se pudieran nutrir de eso. Y si no estaban, sino los sacerdotes y los levitas, pues era mandato de Dios. Y Dios dio con alegría, con alegría. Pablo dice: hagan bien, que sean ricos en buenas obras. ¿Por qué, hermanos? Porque esto apunta a algo. ¿Hacia dónde apunta todo esto, hermanos? ¿Hacia dónde apunta todo este mandato? Veamos en tercer lugar el propósito del mandato para los ricos. Verso 19. Verso 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amada iglesia, Timoteo se lo dijo a la iglesia de Éfeso, yo de parte del Señor se lo digo a ustedes: conviertan todos sus bienes en riquezas para la vida eterna. Conviértanlos. Estamos hablando de misterios. Atesorando para sí buen fundamento. Las obras que hacemos con esos bienes van estableciendo un fundamento. Un fundamento es una base, una zapata que se basea, un cimiento que se pone. Sobre ese cimiento está el tesoro para lo por venir. ¿Qué esperamos nosotros? La vida eterna. ¿Qué esperamos nosotros? La vida eterna. Y misteriosamente, cuando invertimos acá, conforme al texto, nuestros bienes de la manera en que Dios nos dice que lo hagamos, que son los más pobres, tendremos los intereses allá. Lo que hagas acá con tus bienes por los más pobres tendrá sus repercusiones en la eternidad, en el cielo. Es que no es algo descabellado pensar que en el cielo existe una cuenta abierta a nombre de cada uno de nosotros. No es descabellado. Por el contrario, hay una cuenta abierta a tu nombre esperando que consignes aquí, por medio de esas buenas obras para con los pobres. Por si hay alguien católico romano acá, no estoy diciendo que las obras lo vayan a salvar, ¿o yo? De eso no se trata el tema, hay que aclarar esto. Las obras no salvan a nadie. La única obra que salva es la muerte y resurrección de Cristo. Es la única. Fuimos salvos por pura gracia, lo dice la palabra conforme a Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero el verso 10 nos dice que fuimos salvos ¿para qué? Porque fuimos creados, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano, predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas, en ellas. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que yo no soy salvo por obras, pero fui salvo para buenas obras. No fui salvo por obras, pero fui salvo para buenas obras, para esas obras que yo no hacía antes de mi salvación. Porque si hacía algo, yo sacaba pecho, ya hice la obra del día y contaba que las obras me iban a ayudar para mi salvación.
Eso hacía. Ahora no. Ahora una obra hecha para la gloria de Dios es una, ya lo dije, es una obra hecha para la gloria de Dios que me humilla a mí, porque ya sé que todo lo que me ha dado, aún la vida es de Dios. Es hecha en el nombre de Cristo y es hecha bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora hacemos estas obras. Y esas obras que hacemos acá, dice el apóstol Pablo, se convierten en tesoros para la eternidad. O sea, por medio de los bienes que compartimos aquí con los más pobres, hacemos tesoros en el cielo. A eso apunta Pablo, a invertir nuestros bienes materiales con mentalidad de reino. Con mentalidad de reino. Amada iglesia, una de mis súplicas más grandes por ustedes, primero fue mucho para mí. Luché mucho, leí, indagué cómo vivir con una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino es aquella que te lleva a hacer absolutamente todo aquí, creyendo firmemente lo que te espera allá. Tú tienes mentalidad de reino, entonces ahí es donde, ¿qué importa que se burlen, que me humillen, que me insulten, que me quiten? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Míralo a él. ¿Qué importa que me quiten? ¿Qué importa que me exijan? ¿Qué importa? Míralo a él. Mentalidad de reino, mentalidad de reino. Nos estamos yendo para allá. ¿Y qué tendremos allá? Allá habrán coronas, galardones, allá habrán recibimientos, allá habrán honores, porque Dios es justo. Sí, todos salvos, salvos en Cristo. Algunos salvos como por fuego, con las manos limpias se quedarán allá. Porque Dios es un Padre, Rey y Juez justo. Y si hay un hermanito acá, uno acá, que fielmente, estamos hablando de dar, de dadivosidad, fielmente está pendiente de la iglesia, fielmente está pendiente de los pobres, con lo poco que tiene, él quiere dar mucho y esfuerza y da hasta donde puede. Y lo hace y el resto de su vida y hasta que muere lo hace así. Y hay otro con 4 o 5 salarios que ni siquiera se acuerda de ellos y los dos mueren. A ver, ¿recibirán el mismo galardón en el cielo? Absolutamente sabemos que no, que no. Por eso, ¿qué encontrarás en tu cuenta en el cielo? Hay una cuenta abierta en el cielo. Vean Filipenses 4, 16 y 17 en el contexto de una ofrenda económica que le estaban dando a Pablo. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Continúen las palabras de Pablo. Miren esto, no es que busque dádivas, sino que busco que abunde ¿dónde? Ah, pastor, entonces no era invento suyo que hay una cuenta en el cielo. ¡Ja! No, hermanos, es que habrán recompensas en el cielo, pero dependiendo a lo que hagamos acá. Habrá una cuenta abierta en el cielo. Una cuenta abierta a tu nombre que está pendiente de lo que hacemos con los bienes que Dios mismo nos ha dado. Es que si nos estuviera diciendo ahorren, pero si no nos da. No, él no es faraón. Les quitó la paja y lo demás, pero los mismos ladrillos y hasta más. No. Dios primero siempre nos da para luego decirnos, den ustedes. Por eso no hay personas tan pobres que no puedan dar, sino que han sido incapacitados por su corazón endurecido para dar. Pero siempre hay alguien que dé, siempre hay algo que podamos dar, siempre. Cada que hacemos una buena obra, que compartimos con los hermanos, los intereses suman allá. La palabra fundamento significa, ya lo dije, algo sólido, estable, algo que permanece. Y ese fundamento se coloca a través, misteriosamente, de estas buenas obras. Por eso su exhortación en Mateo 6, 19 y 20. No hagáis tesoros en la tierra. Y esto es lo que le encanta al hombre. Y esto es muy duro y yo lo reconozco. Esto es muy duro cuando alguien llega al cristianismo con algún cierto avance económico, poder comprender los principios de la economía de Dios. Los principios del enriquecimiento que Dios puede dar. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde hay ladrones y minan. Aparte de que un temblor de tierra, un incendio, cualquier cosa acaba con todo y se acabó. Y si la aseguradora dice, no, mire, aquí había una cláusula que usted no leyó y así lo hubiera, es que estaba asegurado y no le dan nada. Sino haceos tesoros en el cielo, donde
¿Haceos tesoros dónde? Hay una cuenta en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no hurtan ni minan. ¿Dónde debemos nosotros buscar? Alguien respondió: donde voy a pasar mi eternidad es donde necesito mi buena economía. Mentalidad de reino es eso. Vamos a pasar toda la eternidad y con lo que lleguemos allá nos quedaremos eternamente. Sin una corona, sin un galardón, sin un reconocimiento. Eso no es que dejemos los 6 meses. No, dejemos los 2000 años. No, así se quedó. Así se quedó. No sé si de pronto aquí sea una especie de alegoría. Ahora me corregirán los diáconos. Pero no sé si aplique muy bien, pero lo voy a decir porque me vino. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No lo tenía acá, no sé ni recuerdo el texto, pero no sé si viene de parte del Espíritu o no. Si es algo humano, olvídenlo. La dadivosidad, las buenas obras no producen recompensas aquí. Recuerden que aquí no, para que aquí, si aquí hay hollín, polilla, ladrones, todo acá se va a acabar todo. No, Dios es justo, Dios es bueno. ¿Para qué acá recompensas de lo que hacemos aquí? Las recompensas de lo que hacemos aquí están allá. Están allá. Están allá. Por eso le dice, y la motivación es gloriosa, que echen mano de la vida eterna. Amado, que ahorres para la vida eterna, que te enfoques en la vida eterna, que pienses en la vida eterna. Ya lo había dicho que en este mismo capítulo, que echen mano de la vida eterna. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Que hay cristianos que pasan todo un día, 12, 24 horas sin pensar en la muerte. Si usted no piensa en la muerte, usted no piensa en la vida eterna. Si usted no piensa que se está yendo, que al acostarse, si usted no tiene por costumbre ya, todos los días cuando va a orar para acostarse en su devocional de la noche, decir: Señor, gracias, me queda un día, tu palabra me manda que cuente bien mis días de tal manera que traiga temor a mi corazón. Los días son cortos y son malos. Y yo debo vivir consciente, hermanos, de la vida eterna. Sí, me estoy yendo, pero yo debo vivir como empinado en los dedos y arañando el cielo, arañándolo, deseándolo. Personas que no piensan, es que no desean el cielo. La mentalidad del reino no existe para ellos. Piensan que van a ser eternos aquí para siempre. Y entonces esos son los que aman todo esto material y viven en ese, siendo cristianos. Sí, siendo cristianos. No piensan. Que van para el cielo, no piensan, no indagan en la Biblia qué es el cielo, qué es lo que hay en el cielo, qué es lo que me espera en el cielo, qué diferencia de vida es la que hay allá con esta que estoy viviendo acá. Y no, más bien se dejan arrollar por el afán y las carreras de este mundo. Y se hacen unos con el mundo y serán sorprendidos un día. Serán sorprendidos. Y los pastores y predicadores habremos librado nuestras almas y nuestra sangre porque se los hemos dicho mucho. Piense en el reino eterno, por favor. Piense en el reino eterno y trabaje en esta tierra para el reino eterno. Que echen mano de la vida eterna. Echen mano de la vida eterna. Todo lo que haga aquí, por favor, mídalo. Mídalo conforme a la voluntad de Dios. Mídalo, tómese su tiempo. Pero haga todo pensando en que va a una eternidad gloriosa a estar con el Señor. Cada que ayudas a una persona, cada que das, cada que haces esto que estamos viendo, tú estás echando mano de la vida eterna porque estás haciendo tu tesoro para la vida eterna. En el mundo sí, pero trabajando para el reino. Por eso dice 1 Juan 3, 16, 18, en el contexto del amor. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y escuchen esto: porque el que tiene bienes de este mundo, que todos los tenemos acá, por la gran mayoría, por no decir todos,
y ve a su hermano, un hermano en la fe, no el hermano de sangre por ahí borracho, drogadito y todo, y usted afanándose por él y sus hermanos aquí pasando necesidades. Ese no es, ese será un hermano temporal. Y su hermano, este es un creyente, un cristiano, esto es la verdadera familia, esta es su verdadera familia, esta es la familia eterna, esta es la familia en que Dios lo ha puesto a usted, esta es. Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra. Ay, es que yo amo tanto la iglesia. Ay, yo los amo tanto. Ay, Señor, ayúdalos. Y el corazón como una piedra y la billetera hasta con clave. Billeteras con clave, se cree. Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, que es lo más común, ¿verdad? Sino de hecho y en verdad, y en verdad. Quiera el Señor, como orábamos al principio, bendecir su palabra, amén, y mover nuestros corazones, y mover nuestros corazones. Que sean ricos en buenas obras, es lo que está diciendo. Segunda a los Corintios 8:14 nos narra una historia conmovedora. Miren, había una iglesia en el siglo I que literalmente era pobre. O sea, los historiadores dicen que es que vivían por la gracia de Dios en esa iglesia. Que era pobre, pobre, pobre. El apóstol los conocía que eran pobres, pobres económicamente. 8 del 1 al 4, perdón. 8 del 1 al 4. Y le tuvieron que rogar a Pablo que les recibiera. Miren esto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Es una gracia especial. Que una persona quiera dar de lo poco que tiene. Que una persona, pero que hay alguien que da de lo que tiene, pues bueno. Pero que alguien que dice, medido, pero aún doy de esto. Eso es una gracia especial. Que en gran prueba de tribulación estaban mal económicamente. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Miren esto, profunda pobreza. Esta pobreza era económica, pero eran ricos en gracia y amor. Abundaron en riquezas de generosidad. ¿Se dan cuenta? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Miren esto, pidiéndonos, mire cómo le tuvieron que rogar al apóstol que le recibiera esas moneditas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Hubo una situación, los que la han leído la conocen, parafraseando, muy difícil en la iglesia principal de Jerusalén. Hubo una pobreza, ya algo pasó, y las iglesias de los otros continentes que habían sido, se dieron cuenta, y todos, hermanos, así como, aún la más pobre. Y Pablo decía, ustedes no, ustedes no, ustedes no. Pero ellos aún en esa pobreza abundaban. No hay nadie tan pobre que no tenga que dar a uno más pobre, no lo hay. Para terminar, está como bueno, seguimos. Amén, amén, sí, la palabra de Dios es maravillosa. Pastor, ¿usted desea que seamos ricos o pobres? ¿Que tengamos mucho o poco? Podría preguntarme alguien a mí, me hago la... Bueno, lo que deseo es que tu certeza no esté por fuera de Dios. Eso es lo primero que yo deseo para ti. Que tu confianza no esté por fuera de Dios en nada, empezando por ti mismo. La persona en la cual menos debes confiar es en ti mismo. Recuerda que tienes un corazón perverso y engañoso, y él te está bombardeando continuamente en contra de Dios, en contra de los principios de Dios, en contra de los principios de Dios. Incluso aquí puede haber alguien pensando, voy a tratar de traer una ofrenda para un hermano, y el corazón está diciéndolo,
Bueno, ahí vas mirando, con calma, tranquilo, hasta que lo mete en el congelador de la idolatría y le dice, no, que va, que le dé otro. Lo que más anhelo es que tengas tu confianza puesta en Dios, que no esté en ningún ser humano, en ninguno, ni en ningún bien material, ni en ningún bien material. ¿Por qué? Porque solo en Dios podemos tener certeza para el mañana cercano y el futuro eterno. Solo en Dios podemos tener certeza para el mañana cercano y el futuro eterno. Solo en Dios. Solo en Dios. Ser rico o pobre materialmente, se lo dejo en la soberanía de Dios. Yo lo que más anhelo es tu riqueza espiritual, iglesia. Es lo que yo anhelo y oro por ti. Lo que más anhelo es que tú tengas mentalidad de reino. Oh, qué paz nos da eso. Qué paz nos da vivir con mentalidad de reino, en medio de nuestras deficiencias, caídas, resbalones, equivocaciones, pero siempre buscando el reino de Dios, siempre buscando el reino de Dios. Que todo lo que hagas aquí, y eso incluye tus bienes materiales, lo hagas pensando en lo que te espera allá. Ese es uno de mis ruegos, esa es una de las oraciones pastorales. Lo que hagas aquí tendrá repercusiones allá, repercutirá allá. Iglesia, acuérdate de ser rica en buenas obras. A Dios presta el que al pobre da. Iglesia, no olvides que el reino de Cristo no consiste en ser rico o en el que más tenga, sino en el que más da de lo poco que tiene. Iglesia, imitemos a Cristo, según a los Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor nos conceda sabiduría para entender que nosotros somos ricos por doble partida. Somos ricos espiritualmente y que somos ricos materialmente. Porque Dios es fiel y verdadero y Él nos ha prometido que si nosotros buscamos primeramente su reino y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Que el Señor nos ayude a entender su palabra y a obedecerla. Amigo, ¿en quién está puesta tu esperanza? ¿En los bienes materiales? ¿Acaso en tu dinero, en conseguir y conseguir? ¿Piensas que si tienes 100 millones de pesos ya serías feliz y estarías seguro? Amigo, pon tu confianza en Dios, es el dueño del oro y de la plata. Busca tu salvación antes que el dinero. Amigo, cree en Cristo, serás rico espiritualmente y harás parte de los verdaderos ricos. Si viniste por primera vez, mira todos los ricos que hay acá. Esos son ricos espiritualmente y ellos se consideran ricos o nos consideramos ricos porque tenemos más, un poquitico más de lo que necesitamos para vivir. Ven a Cristo, amigo, y de manera especial, ven a Cristo para que escapes de la ira venidera. Amigo, hay un día de juicio. Dios retribuirá completamente a cada uno conforme a sus obras. Dice Apocalipsis 22:12, en el otro evangelio de Cristo, el último evangelio de Cristo, el Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigo, ¿qué recompensa piensas recibir? La recompensa no será solo para la iglesia, una recompensa de vida eterna, de galardones y coronas. La recompensa también será para ti, amigo querido, si rechazas a Cristo. Tu recompensa será la ira de Dios y la condenación. Viene Cristo, amigo, volverá un día, con Él su galardón para recompensar a cada uno conforme a lo que haya sido su obra. Amigo, ven a Cristo y escapa de la ira venidera. Inclinen por favor su rostro, iglesia, un breve momento y oremos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu santa palabra, siempre viva, siempre eficaz, siempre oportuna, siempre advirtiéndonos, siempre dándonos lo que necesitamos para que hagamos lo que nos mandas. Siempre, siempre nutriendo nuestras almas, corrigiendo pecados, corrigiéndonos errores, siempre enseñándonos cómo prepararnos para la vida eterna primeramente,
pero también enseñándonos cómo debemos vivir aquí como hijos de Dios hasta que llegue ese día. Afirma tu palabra, Espíritu Santo, en la mente, en el corazón de la iglesia. Danos temor y temblor del peligro. Los bienes materiales tienen el poder de enamorar nuestro corazón, seducir nuestro corazón, llevándonos a la altivez y la idolatría. Guárdanos, oh Señor, de amar las riquezas y enséñanos a ser responsables con lo que nos das. Por favor, haz que seamos administradores, sabios de lo que nos das. A los que les das mucho, dale sabiduría, y a los que poco, danos sabiduría para administrarlo igualmente, porque el que recibe mucho como el que recibe poco, lo recibimos del mismo Dios. Bendice la iglesia, Padre, enséñanos, guíanos y perdónanos todo pecado de idolatría. Perdónanos todo pecado de idolatría en cuanto a lo económico. Perdónanos las veces que hemos cerrado nuestro puño contra un hermano. Perdónanos las veces que, teniendo la forma de hacer un bien, no lo hemos hecho. Perdónanos, oh Padre, las veces que hemos endurecido el corazón para socorrer a los más necesitados. Perdónanos las veces que hemos malgastado nosotros en lujos y placeres que en nada aprovechan, sabiendo que podríamos hacerle un verdadero bien a un hermano. Perdónanos, perdónanos toda clase de altivez, de idolatría referente a lo económico. Concédele a esta iglesia un corazón manso, un corazón tierno, un corazón amoroso, un corazón compasivo. Conforme a tu palabra, concédenos un corazón dadivoso y generoso en lo que podamos, porque todos podemos dar algo, Señor. Perdónanos, Señor, y gracias porque has bendecido nuestra economía a pesar de nuestros pecados. Nos has mantenido nutridos con más de lo necesario. Ayuda también a aquellos, Señor, que tienen alguna forma más por encima de otros hermanos. Que cada quien dé como ha sido prosperado por Dios. Que comprendan el misterio, Señor. Danos la revelación de ese misterio, porque tu palabra nos enseña con claridad que lo que hacemos aquí tiene repercusiones eternas. Enséñanos a hacer un buen ahorro, un buen colchón para la eternidad. La salvación nos basta, es más que suficiente. Qué regalo tan extraordinario nos has dado. Pero tú eres bueno, tú eres justo y, Señor, a ti te ha placido prometer galardones, prometer coronas, prometer buenos recibimientos a aquellos que, queriendo glorificar tu nombre, esforzadamente obedecen tu palabra aquí en la tierra. Bendícenos, Señor. Le pedimos perdón, Señor. En este momento le pedimos perdón a los más pobres de la iglesia, si en algún momento les hemos negado una ayuda. Que por tu gracia y misericordia, Señor, a quienes muchas veces se nos olvida, teniendo una libra de arroz, un frasco de aceite en la casa para traer a la canasta, para los más necesitados, se nos queda y lo pasamos como por alto. Señor, ayúdanos a ser ricos en buenas obras, por favor. Por favor, por favor. Mueve nuestra conciencia, ablanda nuestro corazón, ilumínanos, redargúyenos con tu Espíritu Santo, pero ayúdanos, Señor, porque nosotros queremos hacer el bien, pero hallamos otra ley en nuestros miembros que se opone porque no quiere que obremos como tú nos mandas, Señor. Bendice pues a tu pueblo, Señor, y sobre todas las cosas, bendice esta iglesia para que ponga única y exclusivamente su confianza en Dios, en el Dios vivo que nos da todas las cosas y no en las cosas. Que esta iglesia muera a la idolatría, por favor, Padre. Libéranos de la idolatría a todos. Quítalos o incluso mata a nuestros ídolos.
Libéranos de nuestra idolatría, Padre. En el caso en especial de la idolatría por la plata. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.